Buenos días, muchachos, buenas tardes o buenas noches a la hora que vean el video. Les voy a dar una explicación a grosso modo de lo que van a hacer y de lo que vimos en cuanto al ejercicio, que es actualización o reexpresión de los estados financieros en momentos de inflación. El ejercicio que les mandé es precisamente, se llama actualización de la información financiera. Así, en grosso modo, dice, el fenómeno inflacionario que afecta a la economía de muchos países ha obligado a los gobiernos corporativos de las entidades conocer la realidad financiera de estas a través de procedimientos contables que conllevan a la actualización de la información financiera. La reexpresión de los estados financieros es uno de los procesos que permite saber el verdadero valor actual de la entidad. Recuerde que la reexpresión de los estados financieros es consecuencia del fenómeno económico conocido como inflación, el cual obliga necesariamente al planteamiento de nuevos esquemas teóricos para el reporte e información de las cifras de una empresa. Cuando una entidad corporativa presenta cifras en economías con alta inflación y en el cual se desenvuelven sus operaciones, los análisis e interpretaciones deben de ser elaborados con base a cifras reexpresadas para que tenga validez desde el punto de vista económico. Bueno, esto ya lo hemos estado viendo, ya creo que ya está muy claro que vamos a reexpresar en base a la inflación. Este año o estos últimos años, a raíz de la pandemia del 2020 hacia acá, pues la inflación aumentó, no en una forma desproporcional en nuestro país, en otros países sí, pero marcaron un fenómeno de inflación. No rebasa los límites, pero en México podemos actualizar porque ya nuestros activos o nuestras partidas no monetarias pues tienen más valor. Van a ustedes a hacer en este ejercicio un análisis de la empresa El Porvenir, que le van a actualizar sus estados financieros al 30 de junio del 2022, debido a que esta empresa quiere saber, pues, cómo le ha ido con la inflación, y ustedes como contadores, pues, le van a dar al dueño un panorama de qué pasa con su empresa. Vienen los datos específicos, sus objetivos específicos, por qué se justifica, la misión y la visión de la empresa. Esta empresa está dedicada a caramelos mentolados y su visión pues es convertirse en el principal proveedor de caramelos mentolados en el país, en este país, ¿no? En este país mexicano. Su objetivo pues es distribuir caramelos e introducirlos en el mercado nacional para satisfacer el gusto de nuestros consumidores. Viene una reseña de pues cuando inició operaciones la empresa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a reexpresar por primera vez, pues debemos conocer un poquito desde cuándo son sus inicios, ¿no? Aquí dice que sus operaciones fueron a partir del 1 de enero del 2019. Está formada por las aportaciones de 4 socios, constituyéndose en una empresa que se dedica a la comercialización en este país. Esta empresa ha demostrado una gran calidad en sus productos y prestigio en el mercado nacional, ya que posee capital humano altamente capacitado, brindando un valor agregado a nuestro servicio. O sea que, pues, esta empresa empieza en 2019 con la distribución de caramelos mentolados. Ahí viene el caso práctico, donde yo les pido que para que su examen tenga, porque esto lo va a valer todo, bueno, con las asistencias y las participaciones, esto va a tener el valor al 100 prácticamente, más su historial que ya traigan ustedes como alumnos, donde yo les pido que elaboren precisamente una actualización al 30 de junio del 2022. O sea, que van a considerar el índice nacional de precios al consumidor con que cerró junio de 2022. Y recuerden que esta empresa empezó sus movimientos en enero del 2019. Su ejercicio debe de venir en carpeta, debe de venir en hojas presentables y debe de traer todo una presentación. Ustedes hagan de cuenta que se lo están entregando al dueño, al contador,
y debe de estar bien presentado porque aparte pues es su carta de presentación también de ustedes, ¿no? Es su imagen de ustedes. La carpeta que ustedes van a entregar pues debe de traer los estados financieros base, que son los que yo le di, actualización del inventario, ustedes lo van a actualizar, del activo fijo, del intangible, del capital, van a venir sus registros contables, diario, mayor. Por último, van a volver a hacer el balance, el estado de resultados y luego un estado comparativo, o sea, en el histórico que ya tenían más el que ustedes estén actualizando. Deben de ponerme en los nuevos estados, pues estados financieros expresados al 30 de junio de 2022 con un índice nacional de precios al consumidor de fulano de tal, ¿no? Y la conclusión, o sea, aquí tiene que ser palabras propias de cómo vieron el ejercicio, qué pasó con esa empresa, le conviene reestructurar, reexpresar, le conviene, le afectó, le benefició la inflación. Eso ustedes van a determinarlo pues después de que hagan todo el ejercicio, ¿no? Ustedes tienen que poner cada uno su propia conclusión. Ese es el punto de vista como contadores, como empresarios, qué pasó con esta empresa, ¿no? Por eso dice, aquí entregar el examen de final, tiene que venir su hoja de presentación, todos los documentos que se enumeraron antes, o sea, los 11, eh, eh, tienen que estar presentables, o sea, eh, con documentos contables, o en la computadora. Tienen que presentarme si esta empresa ganó o perdió. Lo primero que yo les estoy presentando es el balance. En su, cuando estuvimos viendo los ejemplos, les comentaba yo que yo no les di un balance, pero para que ustedes como contadores empiecen a actualizar, tiene que ser en base al balance. Acuérdense que nosotros no reexpresamos, no actualizamos en base a la contabilidad. La contabilidad una vez que se cierra ya no se puede mover. O sea, no pueden alterar asientos diarios, asientos de mayor. Lo único que pueden hacer es hacer asientos de corrección, asientos de ajuste, asientos de actualización, pero la contabilidad no se mueve. Entonces, todo aquello que hagan después de son asientos, como les decía yo, de ajuste, de corrección, de actualización, pero después del cierre que están modificando la contabilidad que en su momento dado ya está cerrado. Ustedes como contadores hacen su cierre y después todo lo que ustedes pretenden hacer en la contabilidad o los errores que hayan tenido antes, por ejemplo, cuando hacemos la declaración anual. Entonces, para que ustedes actualicen, tienen que tomar el estado financiero o el balance, que en este caso es al 30 de junio, porque así queremos actualizar. Al 30 de junio queremos ver cómo le ha pegado la inflación desde que yo abrí mi empresa hasta ahorita el 30 de junio, debido a que yo abrí mi empresa un año antes de la pandemia y yo empezaba a entrar al mercado con mis pastillas y vino la, este, la inflación, que como son pastillas mentoladas, a lo mejor sí tuvieron un auge o sí le vimos porque hay una ganancia hasta el 30 de junio. ¿Por qué? Porque a lo mejor como usamos cubrebocas, sentíamos el aliento y empezamos a consumir pastillas mentoladas. Entonces, podemos decir que a esta empresa, pues le benefició como a otras no les benefició la pandemia, a esto también porque la prueba está que al 30 de junio pues tiene una ganancia y en sus años anteriores pues ha tenido ganancias. Quiere decir que le funcionó introducir al mercado pastillas mentoladas. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tengo aquí mi balance. Lo que voy a buscar son partidas no monetarias, aquellas que no son equivalente a dinero que yo sí puedo actualizar. Acuérdense que la caja, el banco, los clientes, los documentos por cobrar, los deudores, no los puedo actualizar porque son dinero. La caja con la inflación no va a aumentar los 17,300, ni lo que tengo en el banco, ni lo que me deben los clientes, ni los documentos que tengo por cobrar, ni mis deudores diversos. Entonces, en el activo circulante, lo primero que vamos a actualizar es el inventario. Aquí dice que tengo
o que yo cerré mi año con 617,437. Al final de eso es lo que debe de estar en el estado de resultados, que también se los mando. Y dice, mi inventario final son 617,437, más un inicial que yo tenía, más las compras que yo hice, ¿no? Durante el año, este año que va corriendo. Es el primer renglón del activo circulante que voy a actualizar. ¿Cómo lo voy a actualizar? Bueno, yo ya se los dije. Para que ustedes puedan actualizar, pues tienen que aplicar pues estas instrucciones o formulita, como le quieran llamar, donde dice que para que yo tenga la rotación promedio, tengo que tomar el costo de ventas entre el promedio de inventarios en el periodo. ¿Qué es eso? Pues es el costo de ventas que yo les decía que está en el estado de resultados. El costo de ventas, eh, el costo de ventas que son 5,267,267, el inventario inicial y el inventario final para sacar un promedio. ¿Qué va a pasar? Bueno, me va a dar días de rotación. O sea, acuérdense que esto es cuánto rotó el inventario en mi almacén. En estos 6 meses, cuántas veces rotó. Y aquí dice, días de rotación del ejercicio entre rotación promedio. Y luego al final yo voy a decir el promedio de inventario es el inventario inicial, que ya les dije, más el inventario final, sacó un promedio, que ya en cuanto a números, pues ustedes van a hacer lo que está en el ejemplo, igual que aquí. Yo digo, mi costo de ventas, que es el que tienen ahí en el ejercicio, entre inventario inicial más final entre dos, o sea, suman los dos, suman inventario inicial más final, lo dividen entre dos y luego eso va dividido entre el costo de venta. El costo de ventas me va aquí en este ejercicio, que fue el ejemplo, dice que mi inventario rotó 8 veces, o sea que durante este año de este ejercicio, pues 8 veces rotó, no entró mercancía mensual, entró 8 veces nada más, ¿no? ¿Y cómo sé? Pues más o menos cada periodo entró, bueno, dice, los 12 meses que tiene un año, entre 8 veces que rotó, pues más o menos cada mes y medio entró mercancía a mi almacén. Significa que son 45 días. ¿Qué voy a hacer? Pues 45 días significa que si estamos en diciembre, pues diciembre es un mes, noviembre es medio, 45 días es mes y medio. Entonces, en este ejercicio de ejemplo se entiende que entró mercancía en el mes de noviembre. Por lo tanto, mi mercancía está ahí en noviembre, pues ¿a qué índice nacional de precios al consumidor estábamos en noviembre? Bueno, pues a 105,343 y en diciembre está a 105,934. No es mucha la diferencia, pero al dividirlo me da un promedio de 1,00558, que será el factor con el que yo voy a multiplicar, con el que yo voy a multiplicar el inventario final. En este caso son 2 millones. 2 millones por mi factor, una cifra actualizada es 2,011,160. Significa que de noviembre a diciembre mi mercancía por inflación ya no cuesta 2 millones, cuesta 2,011,160. Significa que cuesta 11,160 pesos más en mes y medio. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a sacar inventario inicial más final entre dos y entre el costo de ventas y les va a dar hace cuánto entró la mercancía. Si les da un mes, 2 meses, 3 meses, pues cuentan de junio para atrás, de junio porque están cerrando en junio. Entonces, si les dio 3 meses, pues se van
junio, mayo, abril. Sacan el índice nacional de precios al consumidor de abril contra junio. Acuérdense que es un ejemplo, ¿eh? La verdad no sé qué promedio de, pero eso es lo que van a hacer. Ya que aquí ya determinamos que aumentó 11,160, ¿qué voy a hacer? Pues significa que eso es lo que yo voy a registrar. Y digo, mi actualización de inventario son 11,160 contra corrección por represión. Solo van a registrar lo que aumentó. ¿Por qué? Porque el resto, los 2 millones, ya está en su contabilidad tradicional. No pueden volver a contabilizarlo. Y este sería el registro número 1, actualización por inventarios. Queda registrado ya el inventario. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya hice la primera parte, ya actualicé mi inventario, que sería la única cuenta del balance en activo circulante. Me voy al activo fijo. El activo fijo sí se actualiza todo porque todo es partidas no monetarias, o sea, son bienes que yo tengo en mi empresa que van subiendo de valor. Ahí dice que yo tengo terreno, edificio, equipo de transporte, equipo de oficina y equipo de cómputo con su respectiva depreciación. ¿Qué vamos a hacer? Actualizar todo el activo fijo y su respectiva depreciación. Aquí sí tienen que tomar todo. Yo les dije que ya la depreciación, ustedes como contadores ya debieron haberla hecho pues cada mes o cada año. Si yo digo que mi edificio va a estar a 20 años, bueno, pues entonces divido el total del edificio entre 20 años y lo que le corresponde anual, y si lo voy a contabilizar mensual, pues entre 12 para sacar mi depreciación mensual. Si ustedes le van a dejar un valor al final, pues se le deja un valor al final y siempre ustedes deben de tener verificado que se vaya depreciando y lo vayan haciendo cada año, porque si no, a la vuelta de 20 años van a tener un saldo que no corresponde. Se van a hacer su depreciación. En este ejercicio que yo les mandé, acuérdense que esta empresa empezó el 19, dice que en el 19 adquirió un terreno por 1,730,000, el edificio 2,362,000, un equipo de transporte que adquirió en el mismo año, pero en abril por 3,276,000, el mobiliario y equipo lo adquirió en marzo 223, el equipo de cómputo en febrero 323. Este es su total de activo fijo. Esto que está aquí abajo nada más se los puse como ejemplo porque esto es su contabilidad histórica. Esto lo tienen que hacer en la contabilidad histórica, pero ustedes deben de estar seguros que la depreciación esté correcta porque también la van a actualizar. Y yo les decía, bueno, el edificio dice que se compró en enero del 2019, entonces el primer año se depreciaron 12 meses, el segundo 12, el tercero 12 y aquí vamos a hacerlo a junio del 2022, son 6 meses. En total son 12, 24, 36, 42, 42 meses que lleva depreciado este activo. El primer año, pues acuérdense que es 2,362,000 que vale el edificio, entre 10 años que se va a depreciar, pues tengo una depreciación anual de 236. Si lo divido entre 12 meses, pues cada mes se está depreciando el edificio 11,353. Quiere decir que el primer año pues se fue todo, 236, el segundo igual, 236, el tercero igual, y en el 22, como va la mitad, pues es la mitad de 236, 188,118 o 11,353 por 6 meses que llevamos, ¿no? Entonces, este es el total que se lleva depreciado este bien o el edificio. Así pueden checar equipo de transporte, equipo de oficina y equipo de cómputo.
aquí dice que el edificio es a 10 años y el resto del activo es a 5, o sea, todo lo demás, el equipo de transporte, el equipo de oficina y el equipo de cómputo es a 5 años. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, pues lo que van a hacer es actualizar su activo fijo. ¿Cómo lo van a actualizar? Según el ejemplo que vimos, aquí pues es a 17, 18, 19, allá todos son del 19, pero ¿qué van a hacer? Bueno, pues en este caso, en el ejemplo que vimos, íbamos a actualizar a 2019 y se adquirieron en 16, 17, 18 los bienes. Cuando vimos el ejemplo, les preguntaba que por qué aquí no estaba actualizado. Y resulta que el índice nacional de precios al consumidor fue más alto que para diciembre del 2019. Por eso no está actualizado. El único que rebasó fue el equipo de compra. Por eso nada más actualizamos este. Pero en su ejercicio, si eh, todo el equipo de activo fijo para junio de 22, el índice nacional de precios a consumidores es más alto que en enero del 19, abril 19, marzo del 19 y febrero del 19, tienen que actualizar todo. En el ejemplo no, porque el índice era más alto, pero si aquí todos son más altos el día del cierre, sí me tienen que actualizar todo lo deben de actualizar y una vez que lo actualicen, que ya hayan actualizado eh, su activo fijo, pues ¿qué van a hacer? En este caso, pues nada más se actualizó, en este ejemplo se actualizó nada más el equipo de cómputo. Por lo tanto, si actualizamos el equipo de cómputo, pues también tenemos que actualizar su depreciación. La depreciación, lo que llevan depreciado por el mismo factor que les dé, y me va a dar pues la depreciación actualizada y el equipo de cómputo actualizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues registrar nada más lo que aumentó. En este caso, dice que el monto original era 45, ahora reexpresado son 43,233, por lo tanto, tuvo un aumento de 1,233 mi equipo de cómputo, la reexpresión era de 1,125, ahora, aquí tiene una, son 1,200, no, 1,000, ha de ser 1,300 y fracción. El caso es que la depreciación aumentó 369 pesos. Eso lo van a contabilizar. Acuérdense que el diario es consecutivo. Este sería mi asiento número 2. Cargo actualización de equipo de cómputo contra corrección para reexpresión. Les decía yo que si se actualiza todo, que todos les haya afectado a la inflación, ¿qué tienen que hacer? Pues poner cargo a actualización por equipo de cómputo 1,233, cargo a actualización de edificio tanto, cargo a equipo de transporte tanto, o sea, todo lo que hayan hecho contra corrección por represión, o sea, esto sí lo tienen que hacer por separado porque en el balance está por separado, pero la corrección por represión la suman total y contra corrección por represión y hacen un solo asiento que sería su asiento número 2. Si hacen uno por uno del activo fijo, pues harán muchos asientos. Siento que esto es más fácil. Todo mi activo fijo contra corrección por represión. Luego, lo mismo pasa con la depreciación, sería mi asiento número 3. Aquí es al revés porque la depreciación está en rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer para que la depreciación aumente? Pues se lo tengo que poner en rojo. Le aumento lo que aumentó la depreciación contra corrección por represión. Igual, puedo hacer actualización de equipo de cómputo en depreciación, en edificio, de equipo de transporte, todos contra corrección por represión y sería su asiento número 3 en total. Y ya así
tienen actualizado el equipo de cómputo. Aquí, pues si les da a todos, actualizan todos, luego, hacen el asiento que sería el 2, la depreciación el 3 y contra una sola cuenta de corrección por reexpresión. Luego nos vamos al activo intangible. El activo intangible es muy parecido al activo fijo. ¿Qué van a hacer en este caso en el intangible? Todo esto tiene que estar en su balance, ¿eh? Esto está en el balance. Ya actualizamos todo esto, ahora nos vamos, dice que el activo intangible tiene una marca y una patente con su respectiva amortización. Acuérdense que aquí lo que amortizamos es el valor con el que le dimos a la marca. En este caso, esta empresa dijo que registró su marca y se la registró en 550 pesos, sí, 550,000 pesos, y su patente la registró en 980,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues registró dos intangibles, uno lo registró a 20 años y el otro a 15. La marca la registró cuando comenzó en enero del 2019 y se lo patentó en julio de 2020. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues actualizar ustedes el activo intangible igual que el activo fijo. Tienen que actualizar su valor de la marca y su respectiva amortización. ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, la marca la adquirieron en enero del 2019, a junio del 22, pues tiene 42 meses, ya lo habíamos sacado acá, o sea, lleva el mismo tiempo, son 12 meses del 19, 12 del 20, 12 del 21 y 6 del 22, por lo tanto lleva 42 meses amortizado. Entonces digo, yo la registré a 20 años, entonces 550,000 entre 20 significa que cada año va a perder su valor por 25,500. O este gasto es el que voy a registrar porque al final fue un gasto, 550,000 fue un gasto. Cuando esto se acabe, se va el gasto, si no vuelvo a registrar, pues ya se pierde la marca. Entonces, digo 27,500 en un año entre 12 meses, que significa que yo amortizo mensualmente 2,291 pesos 66 centavos. Esto cada mes va disminuyendo el valor de mi marca, así va a ser durante 20 años. Llevo 42 meses, pues 2,291 por 42 meses significa que hoy, junio 22, llevo ya amortizado 96,250 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a actualizar? Los 550,000 y los 96,250, que es lo que hicimos en el ejemplo acá. Aquí era marca y gastos de organización. Los gastos de organización están considerados intangibles porque yo puedo pagar igual gastos de organización de mi empresa para 5 años, para 6 años, para 10 años. En este caso son 10 años, perdón, 5 años. Y pues ese gasto lo voy a amortizar en 5 años porque yo ya pagué que me organicen todo lo de mi empresa 5 años. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Amortizando el gasto en los 5 años porque yo sé que a la vuelta de 5 años, pues ya se acabó los gastos que yo pagué por organizar. Lo que sea en la empresa, ¿no? A lo mejor mis computadoras, a mi personal, no sé, yo puse gastos de organización. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues lo que tienen que hacer es lo que les dije ahorita atrás, el importe de su marca y de sus gastos, cuánto lleva amortizado, cuánto en meses, cuánto en pesos. Sacan el índice nacional de precios al consumidor en su ejemplo que van a hacer está de enero del 2019 a junio del 2022 y de julio del 2020 a junio del 2022. Ahí deben de tener mucho cuidado porque no pueden equivocarse en el índice nacional de precios al consumidor. Ya cuando les da el promedio, en este caso aquí sí, el precio de adquisición fue más bajo,
lo van a actualizar a 105, por lo tanto, si tiene un valor más alto, sacan su promedio. Acuérdense que es dividiendo los 105 entre 102 me da este promedio. Dividen el índice nacional del año que fue adquirido entre el año en el año que lo están actualizando, entre el año que fue adquirido, sacan un factor, con ese factor multiplican el factor por los 43,000 pesos, les da la amortización represada y la depreciación 2,508 por el factor y les da el valor nuevo y la amortización nueva. En este caso, la marca costaba 43, el importe reexpresado pues, hoy en día, el diciembre del 2019 cuesta 44,526, significa que aumentó 1,526 pesos mi marca y su amortización 89. Los gastos de organización aumentó 1,974 y su amortización 493. Igual que en el activo fijo, pueden hacer un solo asiento si tienen 3 intangibles, 4 intangibles, 5 intangibles, 2 intangibles, simplemente ponen actualización de activo intangible marca, actualización de activo intangible, gastos de organización, los dos, contra corrección por reexpresión. Este se convertiría en el asiento 4. El asiento 5 sería su amortización, igual como está en rojo porque va disminuyendo mi cantidad original, cargan a corrección por reexpresión contra cada amortización de los intangibles que tengan, en este caso son 2. Entonces aquí vamos en el asiento 4 y en el asiento 5, que son los intangibles y su respectiva amortización. Ya actualizamos de nuestro balance todo el lado del activo, inventarios, fijo y el intangible. Ya quedó actualizado. Nos vamos del lado del pasivo. No tenemos anticipo a proveedores, no tenemos en este balance, no hay anticipo a proveedores, no hay anticipo a clientes, por lo tanto no hay nada que actualizar. No, en el pasivo circulante, ninguno es activo no monetario porque los proveedores les debemos, los acreedores, el impuesto es un dinero que se va a pagar, el impuesto al valor agregado igual, las contribuciones iguales, son cantidades que están por pagar y esas ya no se modifican aunque haya inflación. Entonces nos vamos al capital. Es lo último que vamos a actualizar. Igual tienen que tomar cada uno de los renglones que están aquí, porque aquí sí todo se actualiza, excepto el resultado del ejercicio, porque este resultado es de junio de 2022, entonces como es de junio de 2022, pues es el mismo INPC que tenemos al cierre. Este va a permanecer igual, pero los otros sí los van a actualizar. Ustedes como contadores, aquí en el balance no trae fecha de cuándo fue la aportación y todo, pero ustedes tienen su historia, entonces se van a su historia. Yo aquí les marco la historia y dice que el capital social lo aportaron en enero del 2019, hubo un aumento al capital en el mismo año, en marzo del 2019, para el 2020 ya teníamos una utilidad, para el 2021 igual y para el 2022 igual, que quiere decir que estas utilidades las podemos actualizar y esta no. Y en 2021 hicimos una reserva legal de 1,113,000. Significa que vamos a actualizar con el mismo procedimiento el capital. Nos vamos a actualizar capital. Todo esto está en diapositivas que yo les mandé el último sábado. Me dijeron que por qué no estaba actualizado esto y me di cuenta que yo puse mal el índice nacional de precios al consumidor, lo hice repetitivo, pero aquí abajo, en su misma diapositiva, si se fijan, yo sí lo puse bien y acá lo puse mal. Dice que el 2016 tuvo a 122, el 2017 a 130 y el 2018 a 103.
Por eso, aquí en estos renglones no está actualizado. Después yo me puse a analizar y dije, ¿por qué? Pues si aquí está y no se pudo actualizar. El único que pudimos actualizar fue el de 2018 porque está en 103, cerramos a 105, es el único que se pudo actualizar, que pasó lo mismo que pasó con el activo fijo, que no se pudo actualizar porque el índice nacional de precios al consumidor era más alto que en su fecha de adquisición. Entonces, aquí está, estos son los índices y por eso no se pudo actualizar, lo que significa que por eso no lo actualizamos solo ¿no? Aquí están las actualizaciones. Es exactamente lo que ustedes van a hacer en su ejercicio. Van a poner capital social enero 2019 a junio del 2022, sacan su promedio y lo actualizan. Igual con aumentos de capital, las utilidades, excepto, les digo, la del ejercicio, porque es el mismo índice nacional de precios al consumidor. Entonces van a actualizar todos los renglones, sacar un promedio entre el 19 y junio del 22. El promedio es el factor que van a multiplicar por el 1.072.000. Y cuando ya hayan actualizado todo su capital, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer el asiento, íbamos en el asiento, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, este sería el asiento 6. ¿Qué es el asiento 6? Pues es la actualización de capital. Como aquí solo actualizamos, bueno, aquí sí actualizamos todo, en utilidades acumuladas nada más actualizamos uno, por eso está separado. ¿Por qué? Porque este sería la primera actualización, aportaciones al capital y aumentos al capital, contra corrección por reexpresión. Aquí corrección por reexpresión es un cargo, porque el capital son cuentas de haber. Si aumenta mi capital, pues tiene que aumentar del lado del haber contra un cargo a corrección por represión. Lo mismo la reserva legal aumenta contra corrección por represión. ¿Sí? Ahí ya actualizamos todo, incluyendo el capital. Ya lo actualizaron, ya hicieron sus asientos. ¿En dónde los van a hacer? En corrido, como les venía yo diciendo. Está libro diario. A 101, inventario. A 102, actualización al activo fijo. A 103, actualización a la depreciación del activo fijo. A 104, actualización al activo intangible. A 105, actualización a la amortización del activo intangible. A 106, actualización al capital, ¿sí? Esos son los asientos que me van a hacer de corrido. Es un solo libro que se va a llamar, le van a poner arriba, Empresa El Porvenir, actualización de asientos de diario por reexpresión al 30 de junio de 2022 con el índice nacional de precios al consumidor, fulano de tal, ¿no? El que haya, no lo he visto, pero pues el que sea en junio del 2022. Una vez que ya tengan todos sus asientos de diario, no lo cierren, lo van a dejar abierto. ¿Por qué? Porque todavía nos va a hacer falta un asiento que es con el que vamos a cerrar la actualización. ¿Por qué? Porque yo les dije que esto era cuentas puente. Aquí es donde ya les digo, aquí el nombre de la empresa, en este caso es El Porvenir, actualización, asientos de diario, ajuste por represión al 30 de junio del 2022, sería su ejercicio. Van poniendo de corrido los asientos. El asiento 1, inventario, y luego el asiento 2, activo fijo, la depreciación, el asiento, en este ejercicio hubo anticipo a proveedores, la marca, la amortización de la marca y el capital. En este caso fueron siete asientos porque hubo anticipo a proveedores. Luego el asiento 8 es la reserva legal.
La 109 es corrección a la utilidad. Ahí sí lo pueden hacer por separado porque son años distintos. Y este último, en este caso fueron 9 asientos, a ustedes no sé cuánto le van a salir, a lo mejor 7, 8, 9. Este último asiento, en la clase les explicaba que para que puedan cerrar su libro diario, tienen que cancelar todas las cuentas. Y esta es la cancelación de todas las cuentas para que queden en cero. ¿Por qué? Porque son puentes. Esto es lo que ustedes van a hacer. Van a hacer su diario y no lo cierren porque les va a hacer falta este ejercicio, este asiento. ¿Qué va a ser el último asiento? Pues ustedes van a ir registrando todos sus movimientos, todo lo que le cargaron a corrección por represión y todo lo que abonaron. Todo lo demás, pues nada más van a tener un solo movimiento. La única cuenta que va a tener todos los movimientos, pues es la cuenta de corrección. Aquí yo sumo y me da 52,474 y del lado del haber, 20,684. 52 menos 20 me da 31,789. Que para que los 20,000 alcancen los 52, hay una diferencia de 31,000. ¿Qué hago? Aquí suma los dos, pero para que yo la cancele, la tengo que cargar. Y ahí va a quedar en cero. Entonces digo, les decía yo en la clase que nada más de verla, se pueden dar cuenta que aquí hubo una pérdida. ¿Por qué? Porque no nos convino la inflación. ¿Por qué? Porque hubo más cargo que abono. No nos benefició la actualización. Y la prueba está en que en el activo fijo había índices nacionales de precios al consumidor más altos en la adquisición que cuando actualizamos. Y lo mismo pasó en el capital. Entonces, eso fue lo que hizo que a esta empresa no le convenga. Pero si hacen todo su cierre, ¿qué tienen que hacer? Actualización por inflación, 31,000, contra corrección, 31,000. Con esto cancelan la cuenta de corrección, queda en ceros y si hacen su balance actualizado, le ponen pérdida por actualización, 31,789, que es la actualización por inflación, que significa que fue pérdida. Cuando hacen este último asiento, ya pueden cerrar, tiene que haber balance, porque esto es al balance, y las cuentas de mayor, esta ya la cerraron. Esta para que la cierren, porque todas estas son puente, no existe actualización. Dicen 11,160, le abonan y lo mandan a inventario. Es la cuenta de balance original. Así van a hacer. Lo que les salga actualizado, le va a salir un cargo, lo abonan y lo mandan a la cuenta de inventario. ¿Para qué? Porque eso es lo que va ahora. Si el inventario costaba 2 millones, ahora le va a costar 2,160,000, significa que la cuenta de inventarios va a ser 2,160,000. Ahí sí ya le vamos a aumentar porque va a ser mi balance nuevo. Todas estas cuentas al final quedan canceladas, todas, porque todas, este es un abono, le hago un cargo, un abono, le hago un cargo y lo mando a actualización, a reserva y acá en las otras igual. Le hago un abono y un cargo a inventarios, un abono y un cargo a equipo de cómputo, un abono a amortización de gastos de organización, un cargo y un abono a la cuenta de amortización. Cuando ya hayan hecho todo, asientos de diario y asientos de mayor, pues ya, y ya les cuadró. Cuando ya hayan hecho esto y lo hayan mandado a balance, pues tienen que volver a hacer el balance actualizado con la cifra, aquí donde dice abono a inventario con cargo a inventario, tienen que irlo haciendo con cuidado porque a la hora de que armen otra vez el balance, pues tiene que volver a cuadrar, ¿no? El balance tiene que salir modificado por la actualización.
El estado de resultado, pues lo único que se va a modificar sería el inventario, lo demás queda igual, los resultados no se pueden alterar porque son ventas que ya se hicieron, costos que ya fueron y gastos que ya pasaron. Entonces, lo único que nos queda del estado de resultados es el inventario y es el único que queda diferente, todo lo demás queda igual. Ya terminado, pues hicieron todo esto, ¿no? Al cierre del ejercicio grabable, el contribuyente deberá elaborar el balance general fiscal actualizado, que es el que les estaba yo diciendo. Los activos no monetarios actualizados, los activos monetarios. Dice simplemente activos monetarios porque esto no se actualiza. Los pasivos no monetarios actualizados, los pasivos no monetarios, o sea, los que sí, los que no. Las cuentas de patrimonio sin actualizar, las cuentas de actualización de patrimonio, o sea, eso significa que hay cuentas que no y hay cuentas que sí. ¿Y qué van a hacer? Pues yo en su ejercicio les mandé por ahí ya abajo, o sea, después del diario, pues viene el mayor y les mandé actualización del estado de resultados y luego, por ejemplo, el resumen de trabajo, el capital histórico y actualizado, o sea, qué tanto se modificó. Fijo, activo fijo, histórico y actualizado. Pero ustedes pueden hacerlo en corrido como viene en la diapositiva, poner todas las cuentas de balance, todas, todas, todas. Y le van a poner a todas el costo histórico, las que sí tuvieron ajuste, costo actualizado, el efectivo va a pasar igual, las cuentas por cobrar van a pasar igual y solo se van a tener actualización pues las que ustedes hayan actualizado. Y si no, pueden hacer solamente el cuadro de lo actualizado, ¿sí? De lo que hayan actualizado. Ahí está. Todo el balance actualizado. Dice, procedimiento del ajuste monetario. Pues es lo que hicimos en todas las clases. Clasificar las partidas de los estados financieros en partidas monetarias y no monetarias. Aplicar un factor de corrección o ajuste. Ya se los expliqué. Calcular monto ajustado y ajuste neto. O sea, es lo que van a actualizar. Y presentar nuevamente los estados financieros. Ese es su examen final, muchachos. Lo tienen que presentar todo cuadrado, bien presentado. Va a ser su valor final para su examen. Eh, no quiero que me entreguen cosas horribles porque ya están en séptimo y ya creo que ya deben de irse puliendo como profesionistas. O sea, está bien que estemos en la escuela, pero uno debe de aprender a hacer ya trabajos con presentación, porque además muchos de ustedes trabajan y no pueden hacer así cosas feas y en su trabajo también, ¿no? Debe ser uno ordenado en todo en la vida. Entonces, muchachos, yo les dejo, pues ya les expliqué nuevamente el ejercicio. Yo espero que pues con esto quede entendido y si no, pues me preguntan si tienen alguna duda. Eh, Esto lo tienen que presentar el día, creo que cerramos el día 3, el día 2 se lo voy a subir a la plataforma. Eh, el día 2 lo tienen que subir a la plataforma, pero el día 3, el día del examen, me lo tienen que llevar encarpetado, me tienen que entregar uno cada quien su trabajo, sin excusa ni pretexto, los quiero ver en vivo, bien presentados, en una carpeta bien presentada. La vez pasada me entregaron carpeta ni engrapada ni nada con hoja suelta, no, muchachos, aprendan a ser ordenados, porque como les dije, ya están en séptimo. Y pues al final yo siempre les he puesto una reflexión. En esta dice cómo sacarle el máximo provecho a tu día, levántate temprano, ejercita tu cuerpo, toma un buen desayuno, procesa las noticias clave. Es importante siempre estar pendiente de las noticias, sobre todo nosotros, no en noticias común y corriente, nosotros debemos estar en las noticias a nivel economía, a nivel inflación, a cambios en los movimientos bancarios, en el valor de la moneda. Hay que agradecer siempre por tener un nuevo día.
Hay que acostumbrarnos a llegar, dice temprano a tu trabajo, pero no nada más es a tu trabajo o a la escuela, a una fiesta, a una presentación. Hay que ser disciplinados, muchachos. Visualiza tus logros de la semana, empieza con lo más importante y enfócate y aprende a decir que no. Hay que saber decir que no cuando es necesario. Los dejo, muchachos, les agradezco. Nos estamos viendo, pues todavía nos faltan 2 semanas, nos estamos viendo. Muchas gracias.